Hola, en este día te damos la bienvenida a una charla muy especial de la Iglesia Pionera. Puede cambiar tu vida. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal en YouTube, La Iglesia Pionera. Puedes suscribirte allí y recibir todas las notificaciones de nuestros videos que estamos posteando allí para ti. Tenemos una gran cantidad de enseñanzas que yo sé que te van a edificar. También estamos transmitiendo por la página de Facebook La Iglesia Pionera. Allí también estamos tratando acerca de temas relacionados con la adoración a Dios. Y por Google Meet también los domingos a las 10 de la mañana estamos reuniéndonos para cantar juntos y para recibir una enseñanza muy importante para nuestras vidas. Nuestra personería jurídica especial es la 1049 del 13 de agosto de 2015 ante el Ministerio del Interior como la Iglesia Pionera. Si tú deseas hacer algún aporte, alguna donación para nosotros, para que sigamos extendiendo el reino de Dios a través de la palabra, puedes consignarnos al Banco Caja Social, a la cuenta 240-576-29-287. 240-576-29-287. Es una cuenta de ahorros a nombre de la Iglesia Pionera. Nuestro NID es 900-904-746-0. Así que bienvenida sea toda donación que en tu corazón haya puesto Dios para nosotros. Y sin más preámbulos, te damos la bienvenida a este tiempo de enseñanza que va a ser de mucha edificación. Vimos 4 escrituras que yo les decía hace 8 días, que eran 10 escrituras que el Señor me había dado como para poder nosotros estudiar acerca del poder de las escrituras, ¿no? ¿Y cuál es el propósito o cuál es la razón por la cual el Señor puso eso en mi corazón? Sencillamente quiero demostrar aquí por la palabra del Señor la importancia de nosotros entender la profecía que está en el Antiguo Testamento sobre todo, y que lógicamente la profecía que está en el Nuevo Testamento, o sea, hablada a través de Juan el apóstol, a través del mismo Pablo, de Pedro, cada una de estas palabras proféticas o enseñanzas acerca de los días, de los últimos días, están basadas y sustentadas en lo que los profetas del Antiguo Testamento escribieron. Amén. Ellos trajeron la revelación primera, el apóstol Juan, el apóstol Pablo, ellos vinieron a traer una adaptación de lo que estaba allí en el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, para que nosotros continuáramos creyendo, amén, en esas palabras proféticas para podernos alistar para los últimos tiempos. Amén. Bueno, les hago un recuento rápidamente. Lo primero que vimos es que no debemos ignorar las escrituras, que fue lo que Jesús le dijo a los saduceos. Erráis ignorando las escrituras. O sea, cada vez que nosotros ignoramos lo que dice el Antiguo Testamento, lo que dice la palabra profética, entramos en errores, ¿no? Entonces, ¿qué clase de errores podemos entrar? En una malinterpretación de la profecía. Amén. Una malinterpretación de los últimos días, ¿sí? Que digamos, Dios quiere hacer ciertas cosas o moverse de determinado modo, y nosotros, por no entender la palabra profética, creemos que es de otro modo diferente que el Señor se quiere mover. Lo segundo que veíamos es que las escrituras de los profetas se deben cumplir, ¿no? Cada cosa que ellos dijeron debe cumplirse de acuerdo a como Dios se lo reveló, ¿no? Otra cosa que veíamos es que nuestro entendimiento debe ser abierto para comprender las escrituras. Y recordábamos ahí el pasaje de Jesús
camino a Emaús, ¿no? Que iba con los discípulos que iban dirigiéndose hacia Emaús, y cómo Jesús allí les abrió el entendimiento para que ellos comprendieran las escrituras, comprendieran lo que proféticamente estaba hablando la palabra con respecto a él mismo, ¿cierto? Entonces nuestro entendimiento debe ser ¿qué? Abierto, abierto. En cuarto lugar, en las escrituras está la vida eterna, dijo Jesús. ¿A ustedes les parece que ahí está la vida eterna? Y efectivamente es así. Y dice Jesús después, y no queréis venir a mí para que tengáis vida, ¿no? Entonces es necesario venir a Jesús para que la vida que está allí en la palabra profética sea transmitida a nosotros por el mismo Espíritu Santo. Amén. Eso es muy importante. Entonces, hoy quiero continuar con ese tema y vamos a ir a Hechos 17, versículo 10, y vamos a leer de estos dos versículos 10 y 11. Y este punto lo llamo comprobar con las escrituras lo que aprendemos. Es necesario que nosotros comprobemos con la misma palabra lo que nos están enseñando. Es que nosotros vayamos a las escrituras, vayamos a la palabra y comprobemos si las cosas son así o no. Entonces aquí dice la palabra, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Porque cada pasaje lógicamente lo estoy cogiendo de un contexto diferente, pero quiero llegar al mismo punto de las escrituras y los profetas. Esta parte es para mí esencial, pero como para hacerles entender un poco los contextos de los textos que estamos leyendo, entonces les digo, Pablo y Silas son enviados ¿desde dónde? Desde Tesalónica, ¿no? La ciudad de Tesalónica. ¿A dónde los envían? A la ciudad de Berea. ¿Para qué los envían allí? Para protegerlos de la persecución de los judíos. Amén. Ellos estaban siendo perseguidos. Ellos estaban siendo acosados y por todas las cosas que ellos decían y predicaban eran atacados continuamente. Entonces dice aquí la palabra que al primer lugar que ellos se dirigieron fue a la sinagoga, ¿cierto? ¿Y cómo lo recibieron? Lo recibieron, gracias a Dios, bien, ¿no? Fueron bien recibidos ahí en la sinagoga. Y dice la palabra aquí en el versículo 11, y estos eran más nobles. ¿Quiénes? ¿A quiénes se está refiriendo? A los cristianos de Berea, a los cristianos de esta ciudad, ¿no? Es una ciudad populosa y en ese tiempo sí que era movida, muy comercial esta ciudad. Estamos hablando de Grecia. Y dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Y cuando dice la palabra que eran más nobles, quiere decir que eran más ¿qué? Más dispuestos a aprender. Eran hermanos que estaban dispuestos a aprender. Amén. O sea, eran todo lo contrario a los judíos que habían en Tesalónica, ¿no? Bien agresivos, bien difíciles, pero los cristianos de allí, de Berea, estaban dispuestos a aprender. Y ellos escuchaban las enseñanzas sin prejuicios. No había en su corazón prejuicios, había más bien un buen corazón en ellos para escuchar. Ellos deseaban ser instruidos. Y yo te quiero decir, prácticamente esa es la actitud que nosotros debemos tener ante la palabra del Señor, la actitud que nosotros debemos tener ante las enseñanzas. Estar dispuestos ¿a qué? A ser instruidos, a aprender, a dejarnos guiar por la palabra del Señor y por las enseñanzas que trae los líderes que Dios ha puesto para nosotros. Entonces Pablo les dice que todo lo que Él les está enseñando está ¿dónde? Está en las escrituras, dice la palabra, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud. ¿Qué quiere decir con solicitud? Con disposición, ¿sí? Se abrieron a la palabra, dijeron, uy, qué chévere que hayan venido estos maestros a enseñarnos. ¿Y qué dice la palabra? Escudriñando cada día las escrituras. ¿Para qué? ¿Para qué escudriñaban las escrituras? ¿Qué dice la Biblia? Para ver si estas cosas eran así. Amén. Entonces, Pablo les demuestra que sí era así,
¿no? Él demuestra que todas las predicaciones que él les daba a ellos, todas las enseñanzas que les transmitía a ellos, estaban fundamentadas o basadas en las escrituras, en la palabra de Dios. Y recordemos lo que decíamos hace 8 días, las escrituras son para los judíos únicamente el Antiguo Testamento, ¿no? Los libros desde Génesis hasta Malaquías, porque en ese tiempo hasta ahora se estaba construyendo el Nuevo Testamento. Pero para nosotros hoy en día las escrituras son tanto el Antiguo como el Nuevo Testamentos. Entonces los judíos aseguraban que Jesús no podía ser el Mesías. Ellos decían, no puede ser que este Señor sea el Mesías. ¿Por qué? Y la razón principal que ellos daban era porque Él había muerto en un madero, y de acuerdo a la ley, de acuerdo a lo que dice la palabra, y en la ley está enseñando que cualquiera que muere en un madero es maldito. Entonces Jesús, ¿cómo iba a ser el Mesías si había quedado maldecido al haber muerto en una cruz? ¿Cierto? Ese era el razonamiento y el argumento principal que ellos tenían para no aceptar, para no recibir a Jesús como el Mesías en su corazón. Muy posiblemente Pablo de pronto tomó textos como el profeta Isaías y otros más en el Antiguo Testamento para explicarles a ellos que estaba escrito que el Mesías debía padecer y luego ser sepultado y luego resucitar de entre los muertos. Entonces, quiero terminar este primer pasaje que estamos viendo hoy con que nosotros, cada uno de nosotros como creyentes, debemos comprobar lo que nos enseñan con la misma palabra. La misma palabra explica la palabra. La misma Biblia explica la Biblia. ¿A través de quién? De la persona del Espíritu Santo. Amén. Entonces es necesario ir a la palabra y saber comprobar lo que nos están enseñando. La fe se basa en una convicción personal, no es una imposición. Amén. No es algo que nosotros vengamos como una camisa de fuerza y digamos, es que esto es lo que dice y tienes que creer porque sí. No, Dios te da la oportunidad de que la fe venga a tu corazón por convicción personal. Entonces esto es lo primero que quiero que veamos hoy con respecto a estos hombres hermosos, estos cristianos maravillosos que eran los cristianos de Berea, que eran hombres dispuestos a aprender y que comprobaban todo por la misma palabra del Señor. Lo segundo, y sería sexto dentro de la enseñanza en general que estamos viendo, conocer de las Escrituras da argumentos a nuestra fe. Conocer de las Escrituras da argumentos a nuestra fe. Es decir, nuestra fe necesita tener argumentos. A ti te pueden preguntar, ¿y tú por qué eres salvo? Ah, porque sí. ¿Sí? Porque la Biblia dice, porque así dice mi pastor, según él yo soy salvo. No, tú tienes que tener argumentos que expliquen por qué de tu fe. Amén. Y eso es lo que se llama en la teología la apologética. Aprender a tener argumentos con los cuales hacer defensa de tu fe y decir, mira, es que mis razones para creer en Dios son estas y estas porque la Biblia dice esto y esto y esto, ¿cierto? O sea, cuando tú conoces las Escrituras, tienes cada vez más argumentos con los cuales confirmar lo que crees. Vamos al libro de los Hechos nuevamente, en el capítulo 18, versículo 24. Hechos 18, 24. Y vamos a leer allí también los versículos 27 y 28. No quiero leer del 24 al 28 para no extender demasiado la lectura, pero vamos a leer el 24 y nos saltamos luego al versículo 27. Dice la palabra, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, ¿no? Natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso ¿en qué? En las Escrituras. O sea, este era un maestro de Dios, un hombre de Dios, un maestro, un maestro de la palabra que era poderoso en las Escrituras. Entonces, Apolos era de Alejandría. ¿Y qué era Alejandría? En los tiempos antiguos, y si nosotros
conocemos un poquito la historia, nos acordamos de la gran biblioteca que había allí en Alejandría, y que Alejandría giraba alrededor de la cultura. Es una ciudad muy culta y una ciudad que era como una parte muy clave del paso de toda la gente allí por el norte de África. Allí en Egipto quedaba Alejandría y por ahí pasaba mucha gente, y había una biblioteca inmensa con una cantidad de documentación que siglos después se vino a destruir. Pero allí se movía mucho la cultura, y sobre todo la cultura griega. Había mucho conocimiento de muchas cosas. Pero una particularidad de esa ciudad de Alejandría es que tenía una gran colonia de judíos, de personas judías que habitaban allí en Alejandría, más o menos 1 millón de judíos, y 2 barrios, de los 5 barrios en que estaba dividida la ciudad de Alejandría, 2 de esos barrios eran de los judíos. Y estos judíos creían que el Antiguo Testamento debía interpretarse alegóricamente. El Antiguo Testamento debía interpretarse alegóricamente. Esa era su convicción. ¿Qué quiere decir alegóricamente? De que el Antiguo Testamento no solo tenía un sentido histórico, sino también tenía un sentido espiritual para entenderlo. O sea, que no solamente era historia de Israel, no solamente era lo que sucedió en los eventos que sucedieron en esos tiempos de los profetas y de Moisés y de todo esto, sino que también cada pasaje del Antiguo Testamento debía tener una explicación espiritual. Entonces, Apolos había sido formado en esa doctrina, en esa filosofía, ¿cierto? Y él iba a ser una persona muy importante para enseñar el evangelio a los judíos de origen griego, ¿cierto? Porque aunque eran judíos, tenían una influencia de esa cultura. Entonces dice aquí la palabra que Apolos era un hombre elocuente, lo que le daba facilidad a Apolos para explicar las escrituras. Él era muy instruido, dice ahí la palabra, ¿cierto? Y podía explicar con facilidad las escrituras de una manera espiritual, no solo histórica, sino espiritualmente. Y Apolos, una de las cosas que hacía era refutar, dice aquí la palabra, con vehemencia, ¿cierto? Dice ahí la palabra. Él refutaba con vehemencia, dice allí la palabra aquí en el versículo 27 y 28, dice: y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia, dice el versículo 28, refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Ves? O sea, con vehemencia quiere decir que él era apasionado, ¿cierto? En su manera de refutar todos los argumentos que se levantaban en contra de que Jesús era el Mesías y de la obra del Señor. Él tenía argumentos suficientes en las escrituras para decirles: no, Señor, eso no es así. Y era increíble cómo Dios lo usaba para revertir esos argumentos de los judíos y poderles llevar a la verdad. Él les podía mostrar en la Biblia que Cristo está en todo el Antiguo Testamento y que los profetas anunciaron la venida del Señor, ¿no? Tenía esa facilidad este maestro Apolos. Lo que de pronto era una debilidad en Apolos es que él no sabía, por ejemplo, que Jesús era el Salvador de toda la humanidad, ¿no? Él pensaba que él había venido a salvar solo a los judíos, ¿no? También él no sabía que el Espíritu Santo es quien imparte esa salvación a los que le reciben por fe. Él tampoco conocía la obra del Espíritu Santo. Bien interesante. O sea, no tenía cómo explicar esas verdades. Apolos sabía, por ejemplo, de que la iglesia de Cristo tenía una misión, que es la gran comisión de llevar el evangelio, pero él no sabía cómo Dios nos ayuda para que podamos cumplir esa gran comisión. Entonces habían
vacíos, habían falencias ahí en la mente y el corazón de Apolos, no de adrede, ¿sí? No porque él quisiera, sino porque no había sido enseñado aún en eso. Y cuando él fue allá a Éfeso, a Aquila y Priscila, ¿recuerdan a Aquila y Priscila? Ellos eran una pareja de esposos y ellos le ayudaron a Apolos a aprender todas estas cosas, ¿no? Ellos empezaron a instruirle acerca de estas verdades, pero Apolos, entre más conocía las escrituras, entre más se enteraba de todas estas doctrinas de la palabra de Dios, ¿sabes? Él adquiría más autoridad para enseñar. Amén. Él adquiría más autoridad para enseñar. Entonces quiero terminar este pasaje diciéndote, cuando conocemos las escrituras, se aumenta en nosotros la autoridad espiritual. Amén. Quiero decirte eso. Es muy importante por eso de que nosotros conozcamos las escrituras para adquirir más argumentos que fortalezcan nuestra fe y poder nosotros con autoridad llevar el mensaje de la palabra del Señor. Amén. Muchas veces nosotros miramos los acontecimientos bíblicos, el Apocalipsis sobre todo, ¿no? Y vemos Daniel sí que menos y Ezequiel y todos los libros que hablan acerca de todos estos eventos que han de suceder y decimos, esos estudios dejémoselos por allá a los teólogos, a los que se meten con esas profundidades por allá. A mí que me dejen mis pasajes favoritos, el Salmo 23, el Salmo 91. Amados, eso es verdad, son muy lindos esos pasajes, pero hay que escudriñar las escrituras, porque si tú y yo no escudriñamos esos temas tan importantes y sobre todo para hoy en día, cuando lleguen los eventos, que no está muy lejos, que lleguen estos eventos a suceder, nos van a coger completamente desprevenidos y no vamos a saber ni para dónde coger, qué es lo que está pasando y qué es lo que hay que hacer. Pero si tú y yo nos tomamos el tiempo con el Espíritu Santo de aprender estas cosas, te aseguro que cuando empiecen a llegar ya estaremos preparados. Amén. Ese es el objetivo de esta enseñanza. En séptimo lugar, el evangelio fue prometido por los profetas en las escrituras, ¿no? Entonces aquí vamos a llegar a una conclusión muy importante. Y vemos Romanos capítulo 1 y los dos primeros versículos. Romanos 1 y 2. Amén. Entonces quiero que leamos allí este pasaje tan importante en cuanto a los profetas y las escrituras. Dice la palabra, primeramente, comenzando ahí en el 1:1, la manera como se presenta Pablo a los romanos. Recuerden que la iglesia que estaba allí en Roma, la que estaba empezando a surgir, era una iglesia que Pablo no plantó, ¿cierto? Una iglesia que estaba surgiendo de una manera muy hermosa. Allí estaba floreciendo el grupo de cristianos que había allí en Roma, ¿cierto? Y Pablo viene a conocerles por primera vez, ¿no? Entonces Pablo a través de esta carta se está apenas relacionando con los romanos y entrando a tener una comunión con ellos y a enseñarles la palabra de Dios. Y les dice para presentarse, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Entonces quiero comenzar con ese primer versículo que es el saludo de Pablo a los romanos. Entonces aquí te das cuenta que Pablo está usando un término muy importante que es siervo. Yo soy siervo de Jesucristo. Y esa era la misma manera en que los profetas en el Antiguo Testamento se presentaban. Siervo de Dios, soy el siervo de Dios, ¿cierto? Entonces los apóstoles en este tiempo se ponían al nivel de los profetas del Antiguo Testamento, porque ellos también se llamaban a sí mismos los siervos, que en el griego es los esclavos del Señor, ¿no? Dios es mi amo y yo soy su esclavo dispuesto a hacer lo que Él me pida, ¿no? Eso es lo que significa siervo del Señor. Y se llamaban así para demostrar dos cosas. Primero, que estaban completamente consagrados al Señor. Y segundo, que estaban completamente sujetos al Señor.
Amén. Dos cosas que quería demostrar este término de siervo. Estoy consagrado, pero también estoy sujeto a todo lo que Dios me diga. A eso se debió realmente la grandeza tanto de los profetas como de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Y hoy en día es así. Cualquiera que se somete a Dios de esa manera, Dios lo exalta y Dios lo usa. Amén. Un siervo piensa no en lo que puede llegar a ser. Un siervo piensa en lo que Dios quiere que él haga. Son dos cosas diferentes. Él se somete completamente a la voluntad del Señor. O sea, el verdadero llamado viene de Dios. Y todo el pueblo en el tiempo de los profetas o toda la iglesia en el tiempo del Nuevo Testamento confirma de que este hombre tiene un llamado apostólico. Lo importante no es lo que nosotros podamos hacer, sino lo que Jesús ya hizo. Y lo que nosotros estamos haciendo es simplemente basándonos en una obra ya cumplida, que es la obra de la cruz del Calvario. Amén. Entonces yo te quiero decir, el Señor es el autor del evangelio. Lo que está diciendo Pablo aquí. Nosotros, dice aquí la palabra, tenemos el llamado de ser apóstol, ¿cierto? Dice Pablo, yo tengo el llamado de ser apóstol apartado para el evangelio de Dios. O sea, el autor realmente del evangelio es Dios, es el evangelio de Dios. No es el evangelio de la iglesia, no es el evangelio personal que nosotros construimos, unas ideas que nos inventamos. No, eso es palabra inspirada por Dios. Y la ley dice lo que nosotros debemos hacer, pero el evangelio dice o habla de lo que el Señor hizo, lo que el Señor hizo. La ley está hablando de mandamientos, cosas para hacer, pero el evangelio está hablando de lo que Jesús hizo por nosotros. Ya está hecho, ya está hecho. Y es una buena noticia de que Jesús, el Hijo de Dios, iba a venir al mundo para salvar a la humanidad. Y sabes una cosa, esa buena noticia fue profetizada muchas veces en muchas partes del Antiguo Testamento. Amén. Fue profetizado. Viene Jesús, viene el Hijo de Dios, viene el Mesías. Y nosotros hemos sido separados para llevar esa buena noticia del evangelio a toda la humanidad. Amén. Ese es tu llamado y ese es el mío. Entonces, el evangelio, mis amados, o mejor dicho, el llamado que tenemos para llevar el evangelio no es para obtener privilegios personales, ¿cierto? El llamado a ser apóstol de Pablo, él mismo les dice, yo no tengo ese llamado para aprovecharme de ese llamado para ganar cosas personales, que de pronto me inflen mi orgullo, ¿cierto? Sino para servir por amor y en humildad. Esa es mi razón por la cual yo he recibido ese llamado. Como leía yo esta semana en la carta a los tesalonicenses, no tengo este llamado para lograr lo que en el mundo no logré, para lograr en la iglesia lo que en el mundo no logré. No, Señor, tengo un llamado como un alto privilegio de parte del Señor para servir y amar a las personas que Dios ha puesto para que yo lo haga. Aquí Pablo dice que entre más uno se consagra a Cristo, más se entrega a Él y más entendidos nos vamos haciendo de lo que los profetas dicen en las Escrituras. Es tremendo. El Señor nos va haciendo más y más que entendidos. Dice aquí el versículo 2, dice que Él había prometido, que el evangelio, ¿cierto? Que Él había prometido antes por sus profetas. ¿En dónde? En las santas Escrituras. Y yo te quiero decir para cerrar este punto, así como fue profetizada y cumplida la primera venida de Jesús, así será cumplida la segunda venida y todos los eventos que rodean esa venida del Señor. Amén. Tal como se cumplieron las señales para la primera venida de Jesús, se cumplirán las señales para la segunda venida. Amén. La garantía de que es así, ¿cuál es? De que ya se cumplió todo. Amén. En la palabra está cómo se cumplió todo. ¿Para qué está eso en la palabra? Para tener seguridad hoy de que lo que se prometió de parte del Señor se ha de cumplir otra vez. Amén. En octavo lugar, ya vamos terminando. Las Escrituras nos dan esperanza. Amén. Esperanza. Vamos a ver también en la carta a los Romanos, el capítulo 15,
y el versículo 4. Las escrituras nos dan esperanza. Romanos 15, 4. Dice la palabra del Señor, porque las cosas que se escribieron antes, ¿en dónde? En el Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron. ¿A fin de qué? A fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Aleluya, me encanta ese pasaje. Por la consolación, por la paciencia y la consolación de las escrituras, tengamos esperanza. Entonces la esperanza, a mí me gustaba algo que escuchaba esta semana en lo que estaba estudiando. La esperanza es aquello que Dios nos da para que nuestra fe se fortalezca por lo que Él nos ha prometido. Amén. Entonces, cada vez que nosotros leemos las promesas del Señor, ¿qué adquirimos en nuestro corazón? Más esperanza. Amén. Y nuestra fe se fortalece porque esperamos el cumplimiento de esto que fue prometido. La esperanza cristiana, realmente, mis amados, puedo decirlo, a lo largo de la historia lo ha visto todo y lo ha sufrido todo. Pero no nos desesperamos. ¿Por qué? Porque creemos en el Señor. Amén. Hay gente que ha estado en situaciones muy difíciles, perseguidos por causa de su esperanza y su fe en el Señor. Y sin embargo, amados, siguen creyendo en el Señor. El conocimiento de las Escrituras influye en nuestra actitud hacia el presente y hacia el futuro. ¿Qué tanto tú conoces la palabra? ¿Qué tanto crees tú al Señor? Pues eso mismo te dará la fe, o por no hacerlo te dará la falta de fe para enfrentar las circunstancias que están por venir. Cuanto más sepamos de lo que Dios hizo en el pasado, escucha, cuanto más sepamos de lo que está escrito allí en las escrituras del Antiguo Testamento, sobre todo, mayor va a ser la confianza que tengamos acerca de lo que hará el Señor en los días venideros. Más confianza. Y dile al Señor, Padre, que en la medida que yo estudio tu palabra, crezca en mí la confianza en ti, la confianza en que tú me vas a sostener. Deberíamos leer la Biblia con diligencia para que se incremente en nosotros esa confianza y en el hecho de que la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede pasar a nosotros. Su voluntad, que su voluntad se cumpla. La novena escritura es Romanos 16, 25 al 27. Romanos 16, 25 al 27, que son los tres últimos versículos de la carta a los romanos, que allí Pablo le llama una doxología, ¿cierto? Como una especie de alabanza al Señor, ¿no? Y es bien interesante, me encantó leer estos versículos a la luz de lo que estamos estudiando. Entonces allí en noveno lugar podemos decir que el plan de Dios está en las escrituras de los profetas. Lo dice la palabra. El plan de Dios está en las escrituras de los profetas. Lo dice literalmente Romanos 16, 25 al 27. Dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio. Amén, habla de un misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes. ¿Para qué? Para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Y es como un himno de adoración. Mezcla dos cosas maravillosas y muestra cómo esta carta a los romanos lo que está mostrando es la obra redentora de Jesús. Toda la carta a los romanos, si tú la estudias, es una explicación de la obra redentora de Jesús. Amén. Pero aquí está diciendo que por las escrituras de los profetas y según el mandamiento del Dios eterno se ha dado a conocer a las gentes este misterio. ¿Para qué? Para que ellos obedezcan a la fe. Entonces el evangelio es el poder de Dios para salvar. Amén.
Y ese poder que nos mantiene parados con firmeza, aun cuando las circunstancias se vean amenazadoras, es el evangelio. La palabra del Señor nos hace mantenernos firmes frente a las circunstancias. Pablo dice que ese misterio de que el evangelio y el reino de Dios no sea solo de los judíos, sino ahora también de los gentiles, de los que no son judíos, ya había sido profetizado en las escrituras. Amén. Eso estaba guardado allí, de que algún día el evangelio y la palabra del Señor no iba a ser solo para los judíos, sino para todos los que creyéramos. Y qué bendita promesa que nos ha alcanzado a nosotros. Tenemos un privilegio grandísimo, un privilegio como cristianos, pero también tenemos un deber como cristianos. ¿Cuál es el privilegio de nosotros como cristianos? De que nos podemos apropiar del evangelio para nosotros y decir: sí, Señor, esta palabra, esta buena noticia me pertenece, gloria a Dios, soy salvo y todos los beneficios de la salvación me corresponden. Ese es el privilegio. Pero también tú, como hijo de Dios, no solo tienes un privilegio, sino un deber, una responsabilidad. ¿Y cuál es ese deber? Que no sea solo para ti el evangelio, sino que se lo transmitamos a otras personas. Y es un deber de todos, no de uno o de otro ministerio en la iglesia. No, todos tenemos el mismo deber de transmitir el evangelio, esta buena noticia, a los demás. Amén. Cuando aprendemos cada vez más profundamente lo que dicen los profetas, más nos damos cuenta que el plan de Dios ya había sido profetizado desde hace tiempo. Amén. Y eso nos ayuda a prepararnos mejor para lo que viene. Aleluya. Vuelvo a decir, si se cumplió antes para las cosas que habían de pasar antes, ¿cómo no se va a cumplir lo que Dios predicó antes para lo que va a pasar después? Se va a cumplir. Cada palabra se va a cumplir y se está cumpliendo. Porque en otro tema yo de pronto te puedo explicar qué cosas se están cumpliendo ya de las señales que el Señor había dado, y que efectivamente todo está encajando y todo se está adecuando para la venida del Señor. Y la pregunta es: ¿estás listo? ¿Estás listo para que el Señor venga y te lleve con Él? ¿O vas a tenerte que quedar aquí para soportar todas las demás cosas que van a venir? Ojalá que no. Lo último que te quiero decir en esta mañana es: las escrituras te hacen sabio. Las escrituras me hacen sabio. Segunda a Timoteo 3, capítulo 3, versículos del 14 al 17. Segunda a Timoteo 3, 14 al 17. ¿Qué dice la palabra allí en esta carta tan especial que se cree que es la última carta que escribió Pablo? Lo último que él tenía para escribir lo escribió en segunda a Timoteo, o sea, a su hijo espiritual. ¿Qué le dice Pablo a su hijo espiritual? Y que es como si el Espíritu Santo nos lo dijera a nosotros como los hijos de Dios. Pero persiste tú, dice el Señor, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, ¿no? Y que desde la niñez, escucha, desde la niñez le dice Pablo a Timoteo: tú desde que eras niño has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Qué tremendo. Esta primera parte, ¿no? Es tremenda. Porque Timoteo era hijo de una mujer judía y un hombre griego, ¿cierto? Pero a través de su mamá y a través de su abuela, él aprendió las escrituras. Él empezó a ser enseñado de una forma tremenda. Esta fue una madre dedicada para que su hijo tuviera las escrituras y amara las escrituras con todo su corazón. Timoteo, aquí Pablo lo está llamando, y más que Pablo, el Espíritu Santo lo está llamando a permanecer leal a lo que se le había enseñado. A pesar de que Timoteo estaba rodeado de una cantidad de engaño, como hoy en día tú y yo estamos rodeados de una cantidad de engaño y perversión, lo que nos llama a Dios es a mantenernos leales a lo que hemos aprendido. Pablo le dice: el solo hecho que lea las escrituras, eso te hace sabio
para la salvación. ¿Qué es sabio? Recordemos que la persona sabia es la que aplica lo que sabe, lo aplica a su vida personal y lo vive, ¿cierto? Y dice, eso produce en ti, esa obediencia y esa santidad produce en ti la salvación. Amén. No debemos permitir, mis amados, como le decía Pablo a Timoteo, no debemos permitir que nada distorsione la verdad de Dios en nosotros, que nada la tuerza, que nada la lleve por un lado que no es. Debemos recordarnos una y otra vez los fundamentos de la doctrina de la palabra del Señor. Amén. Y sabes, muchas veces nosotros en el caminar cristiano se nos olvidan las bases, se nos olvidan los fundamentos, se nos olvida lo que hemos aprendido cuando comenzamos en el Señor, y no se nos pueden olvidar los rudimentos, las bases, los fundamentos de la doctrina de la palabra del Señor. No se nos puede olvidar, porque ahí es donde muchos empiezan a fallar. Cuando empiezan a olvidarse de esos fundamentos. Mucha gente que uno ve, aún pastores y ministros que caen en pecado y se desvían del Señor. ¿Sabes por qué es? La razón principal es porque no fueron puestos muy bien esos fundamentos en su vida cristiana cuando comenzaron en el Señor. Y si no han sido puestos firmes todavía, afírmalos, amados. Afirma esos fundamentos. No permitas que sean vendidos, ni torcidos, ni distorsionados por el enemigo. Afirma esas bases doctrinales en tu vida para que tú te mantengas sin desviarte de la palabra del Señor. Mira que aquí hay una cosa muy importante que resaltar. La labor de los papás, ¿no? Los padres. Es primordial, es vital, de vital importancia lo que hacen los padres, como hizo la mamá de Timoteo con él, de enseñarles la palabra. Tanto en la casa como en la iglesia es necesario entender que enseñar a los niños es no solo una oportunidad, sino es una responsabilidad que tenemos de darles la palabra, de enseñarlos en los principios bíblicos. La Biblia es tan poderosa que con solo leerla podemos llegar a ser convencidos por el Espíritu Santo. Es increíble, es increíble. He oído testimonios de personas que solo oyendo o leyendo pasajes de la palabra fueron convencidos por Dios, fueron convencidos por el Señor. Aleluya. Escuchaba y leía de unos testimonios hermosos de hombres que quemando Biblias, yendo en contra de cristianos y quemando las Biblias, se quedaban leyendo mientras se quemaba la Biblia, pedazos de la Biblia, y por ese pedazo que leían eran convencidos y caían de rodillas delante del Señor, porque la Biblia tiene un poder que es el poder del Espíritu Santo, y la sola Biblia puede traer convicción a las personas. Por eso qué importante que nosotros regalemos las Biblias a las personas, les entreguemos libros del Nuevo Testamento, Biblias completas en sus manos, y que ellos las lean, porque seguramente el Espíritu Santo ahí se les va a revelar, les va a hablar al corazón, porque la Biblia tiene poder. La Biblia es útil, dice la palabra aquí en este versículo tan hermoso que termina aquí diciendo Timoteo, en el versículo 16. Dice la palabra en el capítulo 3, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la razón de ser de la escritura. Es útil porque es inspirada por Dios, amados. Y debemos creer eso, que la palabra es inspirada por Dios. No fue inspirada por un ser humano. No la escribió un solo hombre. La escribieron 40 hombres durante 1500 años en sitios diferentes. Y a pesar de todo, mantuvieron unidad en lo que escribieron. Y eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo, porque el autor de la Biblia es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios. Entonces, podemos decir entonces que la Biblia es tan poderosa que solo leyéndola trae convicción a nuestro corazón. La Biblia es útil para enseñar, y nuestra fe no está fundamentada solo en un libro que ha sido impreso, sino sobre una persona, y esa persona se llama Jesucristo. Amén. En eso está fundamentada nuestra fe. La Biblia también nos puede reprender, y tú debes permitir que la Biblia te reprenda. No cerrarla y decirle, ay no,
esto no, reprendemos al diablo en el nombre de Jesús y abro la Biblia más bien en otro lado que me diga otra cosa. No, seguramente al abrirla otra vez te va a decir algo parecido, porque la Biblia te reprende. No es solo que enseña nuestras faltas, no es solo para hurgar ahí y decirnos mira lo malo que eres, no, sino que nos convence para que dejemos el error y volvamos al Señor, porque el Dios es un Dios de segundas oportunidades. La Biblia es la norma para probar todo aquello que dice ser verdad. Porque hoy en día se levanta mucha gente para decir, esta es la verdad. No, la verdad es esta, la verdad es aquella. Y todo tenemos que traerlo a la Biblia, a la palabra del Señor. Todas las ideas, todas las filosofías de este mundo se tienen que poner bajo el examen riguroso de la palabra del Señor, para que Él nos diga si es así o no es así, porque Él es el que lo sabe todo. Porque si tú vas a Dios solamente para respetar su opinión, pero no hacer lo que Él dice, pues estamos mal. Porque Dios ha venido es a cambiar tu vida, no a discutir contigo acerca de lo que a ti te parece y lo que a Él no. Amén. Entonces debemos ponernos de acuerdo con el Señor. Deberíamos desarrollar en nuestra vida un plan para leer toda la Biblia y no solo los pasajes que más conocemos, que es ahí donde nos quedamos muchas veces, ¿no? Este pasaje me gusta más, ay, la parábola del hijo pródigo, ay, tan linda que es, y la leo por años y me quedo leyendo el Salmo 23 y leyendo esto y todo lo que nos gusta nada más, pero no salimos de ahí. Y yo te quiero decir, lee la palabra completa. Todos los días lee de corrido. Aún las genealogías que decimos, ¿y para qué Dios puso eso? Las genealogías, ahí hay enseñanzas también que nosotros debemos descubrir. Muchas veces leemos el libro de los Levíticos o libros así, decimos, uy no, pero todas esas medidas, todas esas cosas que dice ahí, ¿para qué? ¿Eso para qué le sirve a uno? Y te vas a dar cuenta que todas esas cosas que te parecen que no tienen revelación, tienen bastante sentido a la luz del Espíritu Santo. Amén. En nuestro celo por la verdad de las Escrituras, nunca debemos olvidar el propósito de las Escrituras. ¿Y cuál dice el propósito que tienen las Escrituras? ¿Qué es lo que le dice Pablo a Timoteo? A fin de que, ¿qué? ¿Qué es lo que dice? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, nos capacita, la Biblia nos capacita para hacer el bien. Amén. La Biblia pone a prueba nuestra integridad hasta convertirnos en ¿qué? Lo que dice la Biblia, obreros aprobados. Amén. ¿Qué es la integridad? Lo que tú eres cuando nadie te conoce. Lo que tú eres en un lugar donde nadie te conoce. Lo que tú eres para Dios, ¿no? Eso es integridad. Lo que tú eres solo para Dios, no para los demás. Nadie te aplaude por tu integridad. El que te aplaude es Dios. Solo Dios sabe qué tan íntegro eres tú y qué tan íntegro puedes llegar a ser. No estudiamos las Escrituras para saber que somos salvos, sino para convertirnos en instrumentos útiles para el Señor. Y dile al Señor esta mañana, yo quiero ser un instrumento en tus manos para llevar ese evangelio a otras personas. Amén. Es nuestra responsabilidad hablar a los demás acerca de lo que ha de venir. Es nuestra responsabilidad. ¿Quién más les va a hablar a las personas? Sino solo los que tenemos el mensaje del evangelio en nuestro corazón. Así que conociendo las Escrituras, tú y yo llegamos a ser más sabios para la salvación. Más sabios. Así que vamos a orar esta mañana y vamos a dejar aquí este tema tan importante. Porque las Escrituras es necesario escudriñarlas. ¿Qué significaba escudriñar? Te lo dije la semana pasada. Examinar, investigar, como escarbar allí, como quien está buscando un tesoro y decir, Señor, yo quiero encontrar el tesoro que está aquí en la Biblia, lo que está escrito aquí para mí. ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver conmigo? Cierra tus ojos delante del Señor. Dile, sí, Señor, yo quiero más de tu palabra. Quiero más de tu palabra, Señor. Revélame tu palabra, Señor. Y revélame para que yo, Señor, oh Dios, empiece a orar, empiece a obedecer tu palabra de acuerdo a lo que tú me pides que obedezca, Señor. Porque yo muchas veces me aparto.
Yo muchas veces me desvío. Yo muchas veces, Señor, tiendo a hacer las cosas de una manera equivocada. Pero quiero ser alineado con tu palabra en lo que tú quieres, en tu voluntad para mi vida, Señor. Sabemos que vienen días oscuros. Sabemos que vienen días difíciles en el futuro próximo, Señor, oh Dios. Pero tu palabra es esa luz, esa lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice tu palabra. Es lumbrera, es una luz que, como cuando estamos manejando de noche y si no tuviéramos las luces del carro, Señor, fácilmente nos estrellaríamos. Pero tu palabra es esa luz en medio de la noche, esa luz en medio de la oscuridad, que nos ayuda a ver aquello, Señor, por donde debemos ir, por donde nos debemos seguir conduciendo, Señor. Qué cosas maravillosas, Señor, hay en las Escrituras. Cuántas cosas los profetas dijeron. Cuántas cosas ellos enseñaron, Señor, y que hoy la gran mayoría de la iglesia de Cristo o las ignora o las malinterpreta, Señor, por una falta de entendimiento, por falta de entendimiento. Pero dice tu palabra que el que le falte entendimiento, pídaselo al Señor. Busque sabiduría en Él. Y eso es lo que estamos haciendo en esta mañana. Sabemos que no somos los teólogos más diestros. Sabemos, Señor, oh Dios, que hay maestros mucho más diestros que nosotros. Pero humildemente te pedimos, guíanos. Guíanos, Señor, en la palabra profética. Guíanos para entender los eventos por venir. Para que, Señor, no seamos tomados como esas vírgenes insensatas, Señor, que no prepararon su lámpara y que tristemente se quedaron de ese momento tan importante que era la venida del novio, Señor, oh Dios. No nos queremos quedar solo por ignorancia, solo por pereza o negligencia de querer ir a las Escrituras e indagar lo que tú tienes para el fin, Señor, oh Dios. Aquí estamos nosotros. Queremos enterarnos de tu palabra más y más, que nuestro entendimiento sea abierto. Así, Señor, como tú le abriste el entendimiento a estos discípulos en el camino a Emaús, Señor, y que su espíritu ardía dentro de ellos cuando empezaban a entender las Escrituras. Que así arda nuestro corazón al entender la palabra profética, al entender, Señor, lo que tú quieres que nosotros entendamos. Estamos hoy delante de ti, pidiéndote esto, Señor. Abre ante nuestros ojos tus Escrituras, tu palabra, Señor. Ábrela, Señor, y que podamos, Señor, oh Dios, ser personas dóciles, como eran los cristianos de Berea, que eran dispuestos a ser enseñados, a ser instruidos. No eran rebeldes y iban a la misma Escritura para comprobar por la misma Escritura lo que les estaban enseñando. Te pedimos, Señor, que todos estos principios que hemos visto en estos días podamos aplicarlos y podamos ver una gran diferencia en nuestro crecimiento espiritual. Yo oro por tu iglesia. Oro en este tiempo, Señor, en donde se avecina una apostasía, en donde se avecina, Señor, oh Dios, gente abandonando la fe y yendo detrás de herejías y detrás de doctrinas de hombres, Señor. Hoy yo te pido, Señor, manténnos en tu verdad. Manténnos en tu verdad. Es lo que yo te suplico, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Y esta mañana yo te bendigo con esta palabra. Es una palabra del Señor. Sé que es una palabra del Señor porque ha ardido en mi corazón al prepararla. Y le pido al Señor que te sea revelada más y más en estos días, en esta semana, en estos meses. Y puedas tú empezar ese estudio. Y aquí estoy yo también con mi esposa dispuestos a poderte dirigir en las cosas que de pronto no sean claras para ti, de la profecía, de los libros proféticos, y poderte guiar en el entendimiento de estas verdades en la medida en que lo hemos venido entendiendo nosotros. Así que ánimo, amado. Sigue adelante con el Señor, conéctate con nosotros en los tiempos en que tenemos reunión los miércoles, este próximo miércoles,
8 de la noche por el canal de Google Meet, que podamos reunirnos allí, compartir de la palabra, de estos principios que estamos viendo, aplicables a la práctica de nuestras vidas. El viernes estamos hablando también a las 8 de la noche, pero por la página de Facebook de la Iglesia Pionera, hablando acerca de principios de adoración, de cómo relacionarnos más profundamente con el Señor. Y luego el domingo nuevamente estamos aquí de 10 a 12 del día adorando y glorificando al Señor juntos. Así que ánimo, siga adelante buscando al Señor, que es tiempo de no estar desapercibidos y como distraídos, sino estar muy enfocados, como dijo Jesús, velando en todo tiempo, porque el tiempo se acerca. Así que bendiciones y adelante con el Señor. Chao.